Y hoy nos acompaña Andrea González Nader, ex candidata a la presidencia de la República. Andrea, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, encantada de estar aquí. ¿Satisfecha con los resultados electorales? Sí, en realidad, bueno, para nosotros fue una cancha inclinada durante mucho tiempo. Incluso agradezco al final a los obstáculos que tuvimos porque aprendimos mucho de ellos. Sin embargo, sí esperábamos un valor un poco más alto. Estamos contentos de haber estado en tercer lugar en la mayoría de las provincias de la costa. Y definitivamente sí, Sierra y Costa son universos distintos, pero eso no quiere decir que los costeños seamos menos valiosos que los de la Sierra. Cuando dice que esperaba un valor un tanto distinto, ¿a qué valores se refieren? ¿Cuáles eran sus expectativas? Bueno, intentábamos alcanzar un 8, entre 6 y 8%, y ya en las mejores esperanzas, pues uno de 2 dígitos. Sobre todo con esta nueva propuesta de verde liberal, que es bastante extraño, porque normalmente el tema ecológico suele ser de izquierda. Nosotros veníamos con esta propuesta de economía liberal, pero con la conciencia ambiental, cosa rara en América. Sin embargo, creemos que hemos tenido muy buena acogida en los jóvenes, que ahora buscan este espacio de un partido verde liberal, que es cosa rara. Esperaban entonces 1 millón de votos, al final consiguieron 271.000. ¿Eso se lo podría entender quizás como un fracaso? No, realmente para nosotros fue un éxito porque debemos tomar en cuenta que habían 16 candidatos, que teníamos cancha inclinada, que las chequeras con las que competíamos eran enormes, y quiero aclarar que lo que comparte el expresidente y prófugo Rafael Correa en sus redes acerca del presupuesto de TikTok es un disparate. Ni siquiera pudimos pautar en el TikTok nosotros. Sin embargo, estamos satisfechos porque, siendo un movimiento muy reciente y habiendo pasado pues lo que pasamos en las anteriores campañas, se aprendió muchísimo y hay mucho ñeque, como decimos nosotros, de sacar esta nueva parte de la política que habla de lo sostenible, pero también de la libertad, ¿no? Le replanteo la pregunta. ¿Esos 271.000 votos que ustedes obtienen, que consiguen, configuran un respaldo o un rechazo a quién o a qué? Sí, fuimos un poco también la opción del antisistema, que fue importante analizarlo. Mucha gente me decía, tú le robas el voto a Daniel Noboa, le robas el voto a Luisa González. Le decía, realmente estoy cogiéndome el voto antisistema, porque la propuesta de una nueva constitución a través de otro mecanismo que no sea una asamblea constituyente es bastante antisistema. Sin embargo, es necesario entender que esto sí nos da una apertura, porque mucho de ese voto es una mezcla bastante homogénea entre gente rural, joven, la persona mayor. Sin embargo, es un voto que es difícil de captar para los otros 2 candidatos, si no ya hubiesen ido directamente allá. ¿Se entiende usted, se asume usted como la dueña de esos 271.000 votos y que puede disponer a dónde van a ir en la segunda vuelta? No, para nada. La primera parte sí, la segunda no. Me siento dueña en el sentido de que creo que es nuestra línea de pensamiento quien nos atrajo, y pues el éxito del debate fue más que nada posicionar una línea de pensamiento, no tanto así las propuestas como tal. De las pocas propuestas que la gente recordaba eran las más graciosas. Sin embargo, yo como comunicadora sabía que la línea de pensamiento tenía que quedar muy claro. Y en eso sí me considero no la dueña, pero sí la autora de esa línea de pensamiento. Jamás seré dueña o puedes endosar los votos de aquellas personas, porque, te repito, muchas de las personas que agrupamos son antisistema. Por lo tanto, ya no iban a ser ninguna de las otras opciones, ninguno de los otros 16 candidatos una opción para ellos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos 271.000 votos que usted entiende eran antisistemas, que no tenían opción en los otros 15 candidatos en una segunda vuelta, en donde están 2 de esos 15 candidatos que antes no eran considerados? Les va a tocar jugar a esta segunda vuelta, que es lo que yo también leo. Creo que es una primera vuelta que parece segunda. Una primera vuelta con sabor a segunda, como las aguas del Chavo, ¿no? Está muy polarizado, muy dividido, muy poquito el margen que hay. Sin embargo, todos los que nos tuvieron que escoger entre la polarización que no les satisfacía, ahora van a tener que hacerlo. Y en ese sentido yo creería que el tema de la libertad que ha traído ese voto antisistema también a nosotros, tiene que pesar lo que ha sucedido durante el socialismo del siglo XXI, mal llamado correísmo en este país, porque le decimos correísmo, pero es el socialismo del siglo XXI y los 10 años que deja de secuela. La poca libertad que había para la expresión de los medios, el repudio a la academia que fue perseguido. Creería yo que estos antisistemas van a apreciar la libertad por sobre cualquier error o cualquier encontrón que tengan con la otra propuesta, por así decirlo. Entonces, aquello de que usted nunca votaría por el correísmo sigue vigente. Totalmente, más que el correísmo, Lenín, porque, repito, deberíamos hacer el ejercicio de los ecuatorianos de dejar de llamarle correísmo y llamarle socialismo del siglo XXI ecuatoriano, si se quiere decir.
de una manera más completa. Pero por supuesto, si nos quedan 10 años de recurso petrolero, que es el que pretendo utilizar para salir del subdesarrollo, y me queda clarísimo lo que ellos hacen con la bonanza petrolera, teniendo el barril de petróleo por sobre $100, ellos prefirieron hacer obras totalmente insostenibles, financieramente, que hoy nos hacen pagar las cuentas a todos. Es imposible olvidarme si la refinería todavía no está. Es imposible olvidarme si todavía hacen falta carreteros y pagamos una de 13.5 por kilómetro, que es la Ruta Viva. Entonces, claro, es como que tú hayas comprado en un restaurante 4 hamburguesas, te hayan dado una, y regresas de nuevo al mismo restaurante. ¿Regresarías? No creo. Entonces, espero que se pueda entender que esto no habla de una persona. Yo no tengo nada en contra de Correa, problema de él, y él tendrá que rendir a la justicia del país lo que debe. Sin embargo, el socialismo del siglo XXI me deja grandes experiencias por las que pasó todo el país, que hay muchas personas dentro de la política que tienden a tener falta de memoria con el tema. Andrea, ¿y usted se va a quedar en esta reflexión, en este análisis de por quién no votar, o lo va a complementar con un llamado a respaldar al presidente candidato Daniel Noboa? Creo que mi postura y lo más claro de lo que yo puedo aportar con este proceso de pocos meses, que realmente, y debo decirlo, la cara o el termómetro de la calle es el de un chuchaqui electoral. Así es como se percibe realmente. Incluso muchas inversiones han detenido su paso por esta de alguna manera, terremoto que se viene durante estos 2 meses. Creo que mi aporte para la estabilidad es ese, dejar claro que la memoria no puede ser utilitaria, que no podemos olvidarnos de quienes ya pudieron manejar el recurso petrolero y qué hicieron con eso. El hecho de tener preventas petroleras hasta el 2027 por un proyecto político que sucedió hace X cantidad de tiempo nos obliga a recordar qué hacen estos proyectos políticos con nuestros recursos no renovables, y ese es realmente mi fuerte. Entonces, como siempre he dicho, mis campañas son más educativas que realmente políticas. Lo que me tocaría a mí como una persona en este momento, ya un personaje público, es recordarles a las personas qué es lo que sucede cuando nuestros recursos no renovables son utilizados por un proyecto personal que gira alrededor de una persona, ni siquiera de una ideología, porque ellos mismos ni siquiera se reconocen como socialistas, sino como correístas. Entonces, no espere, que nadie espere que usted salga a decirle a sus electores, señores, voten por Daniel Noboa. Usted se va a quedar en el andarivel diciendo, no voten por Luisa González. Más que por Luisa González, por el socialismo del siglo XXI. De aquí yo no tengo problema con la izquierda, incluso lo he dicho, creo que el debate de izquierda-derecha es muy nutritivo. Pero el socialismo del siglo XXI y sus representantes son los culpables de las crisis que tenemos hoy en día. Ellos pactaron con las FARC el uso de nuestro mar territorial, y hoy la mafia albanesa y asiática son parte de este ecosistema tan florido que tenemos. Este voto de costa-sierra también te habla de la violencia que yo como costeña percibo. No puedo dejar de conectar las líneas, porque lo que sí son muy buenos en hacer es mantener una narrativa, y manejan muchísimo los medios y tienen grandes chequeras para manejar las redes sociales. Tiene que haber un peso de la parte civil, tiene que haber una línea de tiempo de entender cómo llegamos acá, porque de lo contrario vamos a repetir el mismo error. ¿Usted por quién va a votar en segunda vuelta? Por el que me dé más libertad, y claramente no creo que sea el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué le cuesta tanto decir que va a votar por Daniel Noboa? Porque si competí con él es porque reconozco que hay errores y que nosotros nos propusimos sobre la mesa como un proyecto que podía ser mejor. De lo contrario, no participas. Sin embargo, el terror de perder la libertad, de repetir esas escenas donde personas que pensaban como yo fueron desaparecidas, calladas o ya no están dentro del país, por supuesto que aterra a cualquiera que busca sobre todo la libertad. Y con el tema del desarrollo sostenible de este país, cuando ellos cierran su periodo de 10 años diciendo nuestra gran deuda es con el agro, a mí me queda muy claro que ese proyecto no hay un espacio para las personas como yo. Los finalistas, sus tiendas de campaña, sus estructuras, ¿la han buscado? ¿Le han enviado emisarios? ¿La han llamado por teléfono para conseguir o quizás para evitar un pronunciamiento? ¿Las estructuras cuáles? ¿Las nuestras? No, las finalistas. No, nosotros no hemos tenido ningún acercamiento oficial. Realmente estamos ahorita un poco con el mare magnum, si se puede decir así. Muchos de nuestros candidatos están haciendo un gran esfuerzo por revisar que el proceso haya sido acorde con lo que ellos esperaban. No están muchos satisfechos. No te puedo hablar acusar de absolutamente nada, no tengo pruebas, pero definitivamente sí hay dudas, y estamos ahorita más bien reestructurando este proyecto político. Increíblemente agradecida con el Partido Sociedad Patriótica por este espacio que nos dio, pero hay una presión también muy grande de abrir un espacio nuevo, verde, liberal. Entonces ahorita estamos más bien enfocados en eso. Es decir, muchas gracias, Sociedad Patriótica, hasta aquí llegamos. No podría adelantarme al tema, realmente ha sido una de las mejores experiencias que he tenido dentro de los procesos de encontrar un partido que te deje participar como una persona
civil, normal. Sin embargo, la atención que hemos tenido internacional nos da mucha apertura ahorita a posicionar el primer partido verde liberal, tal vez de América, porque de lo contrario tenemos esta derecha que niega todo el tema ambiental y una izquierda que es apersona de esta lucha, pero sin embargo realmente no lo hace. Andrea, permítame volver al tema anterior y yo quisiera consultarle cuáles son los compromisos mínimos que usted esperaría del candidato que va a merecer su respaldo, porque, ok, usted dice, por este lado vamos a perder la libertad, pero eso implicaría entonces voy a votar por quien me quita menos y no por quien me da más. Realmente es un voto utilitario el que ya te obliga a una segunda vuelta, voto al cual hemos tratado más bien de dejarle un poco más de libertad o aire. Entiendo yo que las personas que votan por mí en primera vuelta en este momento ya tenían una opción seleccionada de segundo lugar. Sin embargo, es importante el compromiso, en primer lugar, no pactar. Es imposible para mí pactar con quienes nos han traído hasta este punto. Por eso ha sido claro, yo no me podría sentar con el proyecto del socialismo del siglo XXI, no por ser socialista, sino por lo que han hecho. Pero sí podría sentarse con el compromiso de la libertad es importantísimo para mí. Creo que la gente tiene que brillar. Yo soy una persona que cree mucho del coro y no del solo. Nuestro proyecto se posicionaba como algo así. Necesitaría yo un espacio para poder brillar, para poder contribuir. O sea, ayúdate que yo te ayudo también. No veo eso cercano. Realmente creo que mi camino es más por el lado civil y tener ese espacio de aire fresco en una política que está claramente exacerbada con negro y blanco, ¿no? Y la vida al final tiene un montón de tonos de grises que nos vamos a perder. Ahora, pero vuelvo a lo anterior. ¿Usted le exigiría al otro candidato, al candidato Noboa, que es el que queda pues entre dos? Usted dice, socialismo del siglo XXI no, y está o está el nulo, y el nulo no es opción. No, el nulo no es opción, nunca. Para usted. Entonces, ok, ¿qué esperaría usted de este candidato para decir, saben qué, señores, no solamente voten por él por descarte, voten por él también porque representa esto y esto de acá? Hay varias cosas. A ver, reconocer los errores es de humanos y aprender de ellos es un poco más de sabios, ¿no? Nadie esperaba que de la noche a la mañana se tuviera la experiencia que se necesita para manejar un país roto como el que nos han dejado. Sin embargo, yo soy una ferviente creyente de trabajo en equipo y creo que el trabajo de equipo requiere también de bajar un poquito el ego y dejar que brillen otras personas alrededor. Espero que los aprendizajes tan duros como hayan sido, como rápidos en realidad, tengan ese impacto que deben tener. Hay muchas cosas que mejorar, que se pueden hacer también con una sociedad civil participativa, porque hay lo que entender, nosotros no podemos como clase trabajadora seguir esperando que cada 4 años venga un ser mágico, un Pokémon, no sé de dónde sacan esta idea de que automáticamente porque alguien te cae bien va a solucionar todos los problemas del país. O sea, un poco también hazte cargo, ¿no? Que haya el espacio para que la sociedad civil pueda proponer este tipo de soluciones es realmente lo que puede buscarse desde el plano político, pero debemos entender que aquí este país lo sacamos adelante de hombro a hombro, la clase trabajadora, la clase política no espera en nada. Definitivamente ellos tienen otra pelea allá en el Olimpo. Acá el resto de mortales tenemos que ser más propositivos y también apersonarnos. Con gusto te puedo decir que sí se viene una generación que va a ser mucho más participativa en la política. La mía definitivamente deja mucho que desear, pero hay que entender que los millennials de este país vivieron justamente la persecución del socialismo del siglo XXI. Por eso muchos de ellos no quieren participar en la política. Hay que ayudarnos nosotros también, ¿no? Dentro de lo que cabe, la participación política de la clase civil es súper necesaria. No podemos seguir dejando que ellos solucionen todo desde el Olimpo. Andrea, este pronunciamiento, esta postura que usted ha expresado esta mañana, ¿es el resultado de una decisión personal o es, no sé, la consecuencia de una discusión en conjunto con los integrantes de la organización política que la auspiciaron? En este momento es 100% la opinión de Andrea González Nader. Como sabemos, el líder del Partido Sociedad Patriótica, nuestro querido Lucio Gutiérrez, él ya ha dado sus propias conclusiones, sus propias ideas. Él es un líder natural que tiene su partido. Yo en este momento hablo 100% por Andrea González Nader y por supuesto con el equipo que yo creo que hemos logrado algo que parecía imposible, pero se logró. Andrea González Nader, ex candidata presidencial con el auspicio de Sociedad Patriótica. Gracias, Andrea, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A ti, Lenín, encantada.